El emprendedor de hoy y el del futuro necesitan herramientas que automaticen tareas rutinarias, proporcionen información financiera en tiempo real, permitan tomar decisiones basadas en datos y se adapten a las innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial y el blockchain, para mantener la competitividad y asegurar la sostenibilidad de su negocio. Hoy conversamos con el licenciado Emiliano Espinal sobre este interesante tema. Recuerda, aprende para que emprendas. Bienvenido a un episodio más de Aprende para que emprenda, el programa de los emprendedores de hoy, de mañana y de siempre. En estos episodios hemos estado conversando acerca de lo que es la educación para los emprendedores. En el episodio anterior estuvimos hablando de cómo la educación y la formalización ayudan a nuestros emprendedores. Continuando en esa misma dirección, hoy estaremos conversando sobre la educación financiera. ¿Por qué el emprendedor de hoy tiene obligatoriamente que educarse en la parte financiera? Porque entendemos es una parte fundamental para el éxito de su emprendimiento. Hoy tenemos el placer de que nos acompaña el licenciado Emiliano Espinal, el cual es contador y también abogado, que va a hablar con nosotros sobre este tema y queremos darle la bienvenida a este episodio. Bienvenido sea Emiliano Espinal. Un placer, Noel, para nosotros estar acá. Hola, Noel. Bueno, aquí estamos a plena disposición de todo lo que tenemos que explicar y del esquema que se viene llevando a cabo con respecto a lo que es la educación, en este caso financiera, para los emprendedores, que muchas veces entienden que tener una contabilidad le puede salir muy caro, pero más caro es no tenerla. Sí. Y en ese mismo tema, Espinal, hoy estaremos hablando de herramientas financieras para emprendedores. Te pregunto, ¿cuáles son las herramientas básicas que necesita el emprendedor de hoy? Mira, en estos tiempos, porque anteriormente era tener un libro, aquellos libros rayados de tú poner un débito y un crédito, de hacer un mayor, todo esto en tiempos anteriores. Pero ya con el modernismo y con lo que es la información, la informática y todo, ya existen software que van desde software barato a software caro. Pero también, cuando digo software barato y software caro, me refiero a tamaño de empresa. Pues una empresa pequeña no se va a embarcar en un software grande. Ni viceversa, una empresa grande no se puede ir con un software pequeño. Pero hay software que ayudan mucho al desarrollo de la información financiera, llevándolo de una manera correcta y apropiada para que el emprendedor tenga sus números y sus informaciones a mano. Entonces, un emprendedor necesita en estos tiempos algo básico, es, por ejemplo, que tiene que saber manejar una computadora, tiene que manejar un equipo electrónico, un celular, una tablet. Mira, porque necesita obligatoriamente auxiliarse de la tecnología que esté a la mano de él. Sabemos que muchos emprendedores a veces no tienen el capital para comprar un equipo, para hacer una inversión, pero es importante entonces que si va a necesitar algún tipo de software para arrancar con su negocio, entonces necesitaría tener dónde correr ese software. Sí, mira, realmente hay software barato y muy amigable. Ajá. Y hay varias empresas que se dedican a eso y ayudan principalmente a las micro y mediana empresa. Ayudan a desarrollar lo que son las informaciones financieras que se tengan. Porque son amigables, como le dicen los gringos, son friendly. Ajá. Que ayudan mucho a ese proceso cuando tú estás comenzando. ¿Qué tiene que tener ese software? Un buen catálogo de cuentas que
que dirija todas las operaciones, un buen entrenamiento para quien lo va a manejar. Pero como te decía, son muy amigables. Cuando digo amigable es que puede ser una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento de informática, simplemente es con un entrenamiento decirle, va esto. Poder navegar, lo que me está diciendo es que no tiene que saber tanto computadora, porque necesariamente no tiene que usar una computadora para correr algún tipo de programa. Hay software que tú lo que tienes que saber leer y escribir. Sí, y ya sabes que tú, si vas a vender esto, entraste, pusiste el producto y te cae en las ventas. Eso entonces es interesante porque podemos decir que un emprendedor no necesita tener contratada una oficina contable, por lo que puedo inferir de la facilidad con que hay ahora para manejar su Lo que aspecto tiene que financiero. tener es un buen entrenamiento. Y ahí vamos a la educación. Es decir, tiene que tener el que le venda el software, tiene que darle un buen entrenamiento y una buena práctica. Y desde luego puede tener, si es una persona sola, es decir, yo soy un emprendedor y me dediqué a esto, comencé, no tengo para tener un empleado, no tengo para... Entonces tú me explicas, yo entro aquí, manejo aquí, salgo allí, y el software te va a dar todo. Que el 90%, hay estudios que demuestran que el 90% de los emprendimientos común y corriente lo empieza normalmente el esposo con la esposa o con la hija. O sea, y muchos casos se dan que él es solo. Entonces, él es solo, pero aunque él sea el Bob Pony del proyecto, que tenga que jugar toda la base, tener las herramientas adecuadas para garantizar que su negocio se esté desarrollando de la manera adecuada. Porque a veces me da pena con ciertos emprendedores que muchas veces por errores que cometen al inicio, sobre todo contables, con la parte impositiva que debe ir de la mano también conjuntamente con su sistema, porque de repente comenzó de una manera inadecuada y de repente lo que tiene que pagar de la renta porque dejó de pagarlo, porque no lo presentó de la manera adecuada. No cumplió con sus obligaciones formales. Correcto. Y ahí mismo pues muere ese emprendimiento porque tiene que cambiar de nombre. Y yo conozco muchos emprendedores que han cambiado de nombre 3 y 4 veces por la falta de información y por la falta de educación. Por eso es que nosotros en Aprende para que Emprenda nos hemos dado a la tarea de divulgar todo este tipo de información para ayudar a los emprendedores, porque ese es el objetivo común. Y gracias a profesionales como ustedes que comparten sus experiencias con nosotros acá en diferentes episodios, nosotros podemos llevar una orientación fácil y adecuada para el manejo de esos tipos de emprendimientos, para evitar que ese emprendimiento pues desaparezca por errores que se pueden evitar. Sí, no, y se pueden evitar porque, vuelvo y te digo, son software que te dan las herramientas, están hechas, están prehechas. Tú lo que tienes es que tener el conocimiento y en el inicio tú vas a tener que alguien te oriente completamente porque tú no conoces lo que es el software. Tú no vas a hacer un catálogo de cuentas porque tú no conoces esa herramienta. Tú no conoces cómo se dirigen una cuenta por los registros contables. Tú no lo sabes ni lo conoces. Cuando digo tú, me refiero al emprendedor. Ajá. El emprendedor no conoce eso y simplemente siempre quizás se acostumbraba a algo como compré y vendí, pero en ningún momento ese compré y vendí te llevaba a tú tener una conciencia clara de lo que era tu negocio. Pero ya en este tiempo hay que siempre estar acompañado totalmente de la informática.
¿Por qué tiene que estar acompañado por la informática? Porque hasta los mismos organismos recaudadores del Estado le hace que si tú eres importador, tú tienes un proyecto de importación, le hace que tú tienes que tener relación con aduana. Pero vamos al más común de los organismos recaudadores, que es la Dirección General de Impuestos Internos. Ahí viene ya que a partir del 15 de mayo del próximo año, todo el mundo va a tener que tener facturación electrónica. Y si tú no tienes un software ahí, te va a salir tú mismo del mercado. Y te va a salir del mercado porque voy a hacer esto a mano, que esto allí, pero los reportes que tenga que hacer está violando ley. Sí. Entonces, hay que tener ese conocimiento, esa herramienta, y los software ya te acompañan con la facturación electrónica. O sea, lo que me quiere decir es que desde el principio que yo inicie un negocio ya a futuro, a partir del próximo año, tengo que arrancar con facturación electrónica. Ahora, para un emprendedor común y corriente, ¿cómo entender ese proceso de una facturación electrónica cuando sabemos que muchos de nuestros emprendedores comienzan con una libreta a anotar la venta del día, los cobros del día, y ni siquiera, muchas veces, ni siquiera tienen una cuenta en un banco formalizada? Mira, por la falta de la misma formalización que ningún mira, banco después que te abre. formalice, y siempre le recomiendo a la gente que si quiere crecer debe formalizarse. Después que tú te formalices, desde luego tienes que tener una cuenta bancaria. Pero además, los software, por pequeños que sean, ya las empresas que te van a facilitar el software ya saben que debe existir la herramienta de la facturación electrónica y se lo van a tener incluido dentro del entrenamiento, dentro de la instalación, dentro de todo eso, porque es parte de una obligatoriedad por ley. Entonces, no le pueden tener miedo a eso porque sencillamente el software lo va a tener. Tú lo que necesitas es educación con el software. Pero, ¿qué pasa? Esa es tu primera etapa. Y como primera etapa tú tienes que tener una serie de conocimientos básicos dentro de lo que es un negocio, dentro de lo que es el desarrollo, lo que es la normativa de un negocio. Porque hay gente que dice, que yo no he crecido, yo no he tenido la oportunidad de crecer, pero tú te diste la oportunidad. Tú quisiste aprender. Tú te educaste para crecer en tu negocio. Tú conoces tu negocio en el ámbito financiero. Muchas veces no lo conocen. ¿Pero por qué no lo conocen? Porque no se dedican quizás a estudiar cosas triviales que al final del camino te van a dar un resultado positivo todo el tiempo. Entonces eso es lo que pasa con los negocios, con el emprendimiento. Volvemos otra vez y caemos en el mismo tema, o sea, volvemos otra vez a la educación. Claro. Yo pienso que hace falta mucha educación a todos los niveles. Si queremos tener buenos emprendimientos, tenemos que promover desde el sector privado que el sector público se involucre también y sobre todo las instituciones que tienen que ver con lo que es el negocio en la República Dominicana, digamos que son sectores, impuesto interno no participa de todo, aduana participa en algunos procesos dependiendo de tu importadores y compañía. exportadores. Sí, también está la parte, por ejemplo, de salud pública, dependiendo del rubro, que si lo afecta también. Ya, involucrarse y también otras. Son organismos reguladores. Son organismos reguladores, pero deberíamos de tener mayor información sobre ellos y que ellos sean más accesibles para los nuevos emprendedores, porque cuando una gente está emprendiendo, está ávido de muchas informaciones. Yo te lo digo por mi experiencia, que yo comencé en un área desconocida para mí y el costo de mi aprendizaje fue bastante alto. Por eso es que me he dedicado a llevar este tipo de información a gente que quiere iniciar. De hecho,
En el mismo sector mío tengo algunas personas que yo oriento y que yo ayudo, no voy a decir acá, pero sí de manera privada trato de alguna manera compensar lo que recibí en el pasado. Entonces yo pienso que hace falta mucha educación y desde el punto de vista contable financiero, ¿cuáles son los pasos fundamentales que un emprendedor, digamos, en esta parte ya completé como en la escuela inicial que dice ya aprendí a leer? Ya comencé con las vocales. Después, ya sé leer. O sea, sí. ya me gradué de saber leer. Mira, antes de contestarte eso, déjame darle el mérito a los últimos años de la administración tributaria, que hay un entrenamiento continuo en las páginas y consultas continuas. Tú entras al portal de la DGI, tú vas a encontrar muchísimos cursos, muchísimas orientaciones. Y si tiene dudas, también hay lo que se llama un proceso de educación continuada. Entonces, eso realmente va a ayudar o ayuda a esos emprendedores que no tienen que tenerle temor a preguntar a la DGI cómo yo hago esto o aquello. No tiene que tener temor en conocer cuáles son sus deberes formales, porque hay una orientación y ese mérito ellos lo tienen. Es decir, no hay que tenerle temor a esa parte. Ahora, cuando tú hablas de cuáles son los conocimientos que debe tener un emprendedor después que ya sabe leer, como tú dices, tenemos que hablar básicamente de que el emprendedor tiene que saber cuáles son los estados financieros básicos. Porque para ese tipo de empresa o de negocio, de único dueño o de inicio o comenzando lo que fuera, y que con eso también va a ir avanzando en los conocimientos financieros, los 3 estados básicos que tiene que tener a mano y conocer fundamentalmente el emprendedor son un estado de situación o balance general, un estado de resultados o de ganancias y pérdidas, otros le dicen de GIP, otros le dicen ingresos y egresos, lo que fuera, y un estado de flujo de efectivo. Ya hay otros estados como el de cambio patrimonial y eso. Pero esos son el ABC. Esos 3 le sirven para tomar decisiones fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un estado de situación o balance general? Es una fotografía del negocio. Es una fotografía del negocio donde contablemente tiene lo que se llaman las cuentas reales. No es que las otras no sean reales, lo que pasa es que las otras son nominales. Y te voy a explicar por qué es nominal y por qué es real. Esas cuentas reales, que son activos, pasivos y patrimonio o capital, te dicen a una fecha determinada, porque es una fotografía al momento. Hay gente que dice, yo no puedo hacer un estado de situación al día 15 porque no ha finalizado el mes. No, tú puedes hacer un estado de situación al minuto. Es una foto que tú vas a tirar. Porque es la situación, así, por eso se llama estado de situación, porque es la situación del negocio a una fecha determinada. Es lo que tiene, lo que adeuda y el valor neto de tus posesiones. Entonces, ¿por qué son reales? Porque realmente eso es lo que tú tienes. Tanto lo que tú tienes como lo que debes. Y tu resultado final, que ese activo menos ese pasivo, es tu capital o tu patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un activo que va a estar subdividido entre un activo corriente y un activo fijo y otros activos o otras inversiones. Tiene un pasivo que también es corriente y tiene un pasivo que puede ser a largo plazo, aquellos préstamos que tú lo pasas pasa de un periodo fiscal. Entonces, cuando tú tienes el activo corriente, su nombre lo indica, corriente, es decir, la convertibilidad en efectivo
de ese activo. Y la mayor convertibilidad que no hay que convertir es el efectivo en caja y banco. Es decir, de ese activo corriente. Después tú tienes una cuenta por cobrar que la va a convertir en efectivo. Tienes un inventario que lo va a vender, lo va a fiar es decir, lo va a dar a crédito para convertirlo en cuenta por cobrar y después a efectivo. Tiene un pago por adelantado que lo puedes reclamar inmediatamente también. Entonces, todas estas cosas te va llevando a que tú tienes un activo corriente. ¿Y por qué te lo desgloso así? Porque ahí entran índices financieros que vienen posterior a eso. Entonces, y es fundamental tenerlo dividido. Después tú tienes los activos fijos que tú no lo tienes para convertirlo en efectivo. Tú lo tienes porque son necesarios para el negocio. Si tú tienes un vehículo, ese vehículo es necesario, un camión para llevar la mercancía o lo que fuera, eso es. Si tuviste ya la suerte de tener un local que lo compraste, bueno, tiene una edificación dentro de él. Y si compraste un terreno porque va a construir, es parte de los activos fijos. Entonces, ya posterior a eso, bueno, hay otros activos que son fianza y depósitos y esas cosas que no entran ni en uno ni en el otro, porque son cosas para el tiempo, son a largo plazo. Tú alquilaste en un sitio y pagaste un depósito, tú sacaste un contador, un medidor de energía eléctrica y pagaste una fianza. Eso tú no lo vas a reclamar mañana ni pasado, sino quién sabe cuándo. Y ya eso te compone en lo que son los activos. Pero después te vas a los pasivos. Ahí también hay pasivo corriente. Entonces, dentro de esos pasivos, hay que cuidar algunos renglones que son importantes para el negocio, que yo quiero que tú me le hables a los emprendedores que, por ejemplo, tú tienes una cuenta por cobrar, pero la calidad, o sea, la fiabilidad de esa cuenta por cobrar hace la diferencia entre un negocio que está bien y un negocio que aparentemente puede ver que está bien en números, pero en la actualidad es un negocio que está prácticamente quebrado. Mira, ahí es donde entra básicamente, y por eso te decía, dividir la parte corriente, la parte de largo plazo, y en ambos casos, o en el activo del corriente, el activo fijo y el otro activo. Pero nos vamos al otro renglón, el pasivo, que por lo regular ese pasivo es real. Es decir, cuenta por pagar a suplidores, préstamos bancarios, nómina que tú tengas que pagar, impuestos que tengas que pagar, que son corrientes, son inmediatos, no pasan del periodo. Entonces, ya un pasivo a largo plazo, es decir, un préstamo a largo plazo, bueno, tú lo tienes ahí, que lo va a ir pagando, pero se te vence a más largo plazo. Tú tienes una parte corriente, que es lo que se llama en contabilidad porción corriente de deuda a largo plazo, porque hay una parte que vence en el próximo año o en el año en que se está. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene lo importante de lo que tú dijiste ahorita. ¿Cuál? ¿Cuál es tu índice de capital de trabajo? El activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes por debajo tus activos o parejo, tu negocio tiene cierta debilidad, porque tú no puedes deber más que lo que tú tienes. Tú tienes que tener más. Muchos hablan de una ecuación de un 2-1, es decir, por cada 2 activos corrientes, tú tienes que tener un pasivo corriente. Pero te voy más lejos. Hay empresas que pueden tener excelente índice de solvencia y pueden estar quebradas. Oye, ¿por qué? ¿Cuál es el índice de solvencia? Activo total entre pasivo total. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes, en el activo total, tú tienes el activo corriente, el activo fijo y el otro activo. En el otro, tú tienes lo pasivo, corriente y largo plazo. Y es posible que tú tengas por encima hasta 2-1 en el índice de solvencia. Es decir, por cada pasivo que tengo 2 activos.
pero el activo que tú tienes es fijo. El mayor activo que tú tienes son los activos fijos. ¿Para qué te sirven? No te sirven para nada porque eso tú no lo tienes para producir. Entonces, tienes un índice de solvencia bueno, pero no tiene liquidez. Entonces, la liquidez sí entra dentro de uno de los índices más importantes. Tú tener la movilidad de saber comprar a crédito, pero tener capacidad para pagar ese crédito. Pero de nada te vale tú no tener la capacidad para pagar ese crédito, porque sencillamente el suplidor no te va a despachar si tú no le pagas. Claro. Entonces tú no vas a tener qué mercancía vender. Sí. Entonces al final del camino el negocio deja de tener inventario y no tiene a quién venderle. Tú sabes que muchos emprendedores cometen el error de coger dinero para iniciar un negocio a corto plazo. Y cogen dinero a corto plazo y realmente la producción, la productividad del negocio, no importa qué tan rentable sea, normalmente termina hundiéndose antes de tiempo por el hecho de que no tiene la capacidad para responder de una manera inmediata. Entonces yo pienso que sería un buen aporte de nosotros en este programa decirle, mira, tú vas a emprender, trata de conseguir, si necesitas financiamiento, trata de conseguir financiamiento a largo plazo, porque eso te da un colchón, te da una facilidad, te da una holgura para que tú vayas pagando, por ejemplo, lo que corresponde en cada año. Imagino que si tomamos un préstamo a 5 años, a 4 años, 48 meses, no es lo mismo que tú cargues ese valor entre 4 años que en un solo año, o sea, 12 meses y 48 meses. Entonces es importante que a veces la gente dice, no, voy a tomar el préstamo a corto plazo porque me están dando un interés más bajo. Ese interés más bajo es relativo porque posiblemente va a afectar su nivel de ingreso mensual o diario, como sea, y su flujo de caja se va a ver afectado de una manera que va a afectar automáticamente el negocio. En ese sentido, ¿cómo nosotros podemos orientar a un emprendedor que viene de cero, que no ha manejado préstamos, ni tiene esa experiencia manejando banco? No, mira lo que pasa. En principio, lo ideal es que no exista el préstamo, que no existan préstamos. Sí, pero sabemos que nuestros emprendedores tienen la necesidad, pero que también en principio tampoco los bancos le tienen la confianza para poderle prestar a un largo plazo. Es decir, el emprendedor va a empezar a picar piedra para hacer un camino. Y va a picar piedra con las herramientas que tenga. Porque hay otra cosa, si no sabe manejar un financiamiento, los intereses se lo van a comer. Y va a tener una pérdida, o va a perder, y se va hasta decepcionar. Es decir, tiene que comenzar a manejarse de una manera. Sí. Yo traigo este tema porque a veces se me acercan personas, y ya lo he vivido, se me han acercado y me dicen, yo voy a hacer este proyecto, yo tengo el 50% del capital y el 50% me van a dar un financiamiento porque conozco a fulano, tal banco me va a apoyar, pero he visto, en la experiencia, que no ha podido subsistir muchos de esos proyectos. Te voy a decir lo siguiente. Y es algo que lo he discutido mucho. Y me dicen, no, tú estás loco. ¿Qué es lo que yo más puedo recomendar? Yo voy a conseguir el apoyo de una institución financiera. No me dé préstamo, dame línea. ¿Y por qué? Paradójicamente, una línea a 18% de interés es más barata que un préstamo a un 12% de interés. Un préstamo de consumo o lo que fuera. Un préstamo comercial. La gente me dice, no, pero es que el otro es 18 y este es 12. Pero ese de 12 tiene un seguro.
que te le meten un 4% a la base. Y está proyectado en el tiempo, Sí, que la gente no sabe sí, también, sí, que a te la calcula a los base. 40, a los 48 meses. A la base. Es decir, que si tú le pagaste una parte, sigue siendo por la base inicial. Ajá. Entonces, ese seguro, que puede ser un 3 o 4%, pone un 4, ya vamos por 16, porque está encubierto ese seguro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le haces un abono a ese préstamo, hay una pequeña penalidad por pagar antes de tiempo. Entonces, ya está subiendo. Ajá. Pero para tú tener ese préstamo, tú tienes que tener tal cosa en garantía, que tú vas a frizar algo tuyo. Pero, en adición a eso, hay que pagar unos gastos legales. Y si pusiste un inmueble en garantía, que tienes que pagar la tasación, todo eso. Y sucede que el 12 ya está por 20 y pico y la línea sigue en 18. ¿Tú ves? Entonces, otra ventaja que tú tienes con la línea es inmediata. Tú la puedes usar, le puedes abonar a la línea, no tiene problema, va pagando intereses, llega un momento, te entró algo, renueva tu monto ahí en la línea y no tiene esa presión. ¿Que estará pagando intereses mensuales? Sí, pero en la otra también. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Organizarte, educarte para tú saber que voy déjame abonarle a la línea. Ya tus intereses bajan, pero olvídate que tú no tienes un seguro ahí, que tú le abonaste y sigues con la base. Que ese 4% inicial del seguro, un 4%, ponle tú de 100 mil pesos, pero cuando tú debes 30, sigues pagando un 4 de 100. Claro. Entonces, ya Lógico. no es un 4, ya es porque tú estás pagando 4 de una deuda que tú tienes de 30 en ese momento, pero tu base es 100. Sí, pero ¿qué tan fácil es para un emprendedor que un banco, una institución bancaria, le otorgue una línea de crédito desde el inicio? Por eso te dije, cuando tú dijiste, no, yo tengo, el emprendedor te dice, yo tengo un 50% y otro que soy amigo de fulano, esto, me va a dar facilidad. Entonces, esa facilidad, dámela en línea. No me la dé en préstamo. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, Pero lo que pasa es que no es tan fácil que el banco quiera Mira, los bancos- otorgarte los la bancos- línea de crédito, los bancos- sabiendo que ellos llevan toda la ventaja con sí, un préstamo. los bancos, para aprobarte, lo que te dan es una línea bajita. Para comenzar. Te dicen, bueno, si tú te conformas con 50 mil pesos, te damos 50 mil pesos, por decir. Entonces tú te manejas correctamente con eso y el mismo banco te la va subiendo. Porque tú lo que tienes es que tener un buen manejo de tus operaciones. Hemos visto varias herramientas, hemos visto estado de cuenta, estado de situación. Sí, mira, ¿Qué otro tipo de herramientas también? Siguiendo en nosotros eso, podemos? ya en estos tiempos prácticamente no son ni siquiera tantas empresas que no pagan con cheque, pagan con transferencia, porque esas son de las facilidades que te da tú tener un sistema de informática, conocer lo que son las aplicaciones que tienen los bancos, conocer el manejo de tú hacer pago por transferencia, que te ahorra muchísimo dinero. No tienes que pagar un dinero por una chequera. Tiene la misma información que si tú tuvieras un cheque, porque tú lo imprimes y lo tienes ahí, tiene toda la información. Eso ayuda a un mundo porque primero ya te está ahorrando un dinero, no comprar chequera. Segundo, tiene un poquito más de control porque tú nunca vas a tener un cheque en tránsito. Es decir, que lo que sacaste, lo sacaste. Porque muchas veces entran hasta, y cuando son nuevos, entran hasta en contradicción. ¿Cuál es en contradicción? No, en errores involuntarios. Pero mira, el banco me dice que yo tengo 30 mil pesos en la cuenta. Pues yo tengo eso en la cuenta. Pero se le olvidó que había dado un cheque por 25 mil. Y está contando que tiene 30 porque es un error involuntario. En una transferencia se fueron los 25. Sí. Y tú tienes más real
tu asunto. Está más actualizado a la fecha, al momento, porque no tiene nada que y asimismo recibe transferencia a tu cuenta que automáticamente resuelve de una vez. Asimismo tiene movilidad en el banco. Asimismo tiene, el banco te tiene más confianza. Y esa es una de las herramientas. Ya más adelante existen software, ya no para un emprendedor, sino para una empresa que ya ha ido creciendo. Digamos que ya el emprendedor se convirtió en una empresa pequeña y ya pasó a una empresa mediana. Ya tiene un par de empleados, 2 o 3 empleados, ya está en el juego, está en el meneo, ya está buscando una... Digamos que ya tiene más de 11 empleados para cumplir ya con lo que es una mediana empresa. No solo eso, ya está hablando con que vende la XYZ de Japón, o de Corea o de Estados Unidos, que le va a representar su producto. Ya es un empresario, más hacia arriba. Sí. Entonces ya ahí va a necesitar nuevo software, pero a la vez va a tener más empleados, va a tener una nómina que va a ser electrónica, que eso le facilita también una serie de cosas. Va a manejar una TCS, una tesorería de la Seguridad Social. No, pero eso tiene que manejarlo desde que inicia. No, si la tesorería no te lo libra nadie desde que te formalizaste. Sí, pero, ¿cómo te digo? Eso ya si tú tienes empleado o si tú te quieres incluir como empleado. Sí. Pero si tú estás tú solo ahí, tú mientras tanto te la estás buscando, ¿tú me entiendes? Ahora, sí es fundamental y recomendable, porque antes se tenía la teoría de los 3 meses de prueba. No, es que desde que usted entra un empleado a la empresa, inscríbanlo en la tesorería. ¿Qué ventaja tiene eso? Es que ya él demuestra que es un empleado de la empresa porque está asistiendo bajo la relación de dependencia. Ya él llegó a un acuerdo contigo, ya él está dentro de la empresa, y si a los 2 días le pasa algo y tú no lo tienes en la tesorería, ya tú como empresario estás incumpliendo y tienes que cubrirle todo. Ahora, él está en la tesorería, no, mira, vete a la CISAR, a riesgo laboral, a IDOPRIL, vete a todo lo que conlleva la TCS. Eso la empresa no tiene que involucrarse, porque es un empleado que está en el régimen de la Seguridad Social. Pero si tú no lo tienes y él demuestra de que él ya es un empleado, aunque tenga 2 días ahí adentro, tú tienes que cubrirle todo. Sí. Esa es una información muy valiosa para un emprendedor, porque muchos emprendedores tienen 1 y 2 empleados y cometen dicen de que no, porque ellos están a prueba 3 meses. No. Es empleado. Tú lo tienes como empleado. Ya él está bajo relación de dependencia tuya. Y ya tú tienes una responsabilidad y él tiene una responsabilidad. Tú sabes que yo siento también que falta educación en términos de lo que son deberes y obligaciones entre empleados y empleador. O sea que también falta educación en ese sentido. ¿Por qué? Porque a veces se conocen los deberes, pero no se conocen los derechos y viceversa. Sí. Entonces, y de hecho nosotros vamos a dedicar a un episodio de educación también en ese sentido para traer un especialista en derecho laboral para que nos oriente y para que nos edifique bajo esos términos para educar a nuestros seguidores de este canal Aprende para que Emprenda, que es importante destacar que si todavía no se ha suscrito, que se suscriba y que también active la campanita, porque siempre estamos publicando informaciones de interés para que no se la pierdan. O sea, episodio por episodio, nosotros siempre estamos buscando temas que vayan con la educación, con la información, para llevar información de primera mano. O sea, que agradecemos la participación de Emiliano en el día de hoy y vamos a seguir conversando con él sobre el tema que estamos tocando hoy,
que son herramientas financieras y contables para el emprendimiento de hoy, educándonos con una persona versado en el tema y que también ha sido catedrático universitario y tiene la facilidad para explicar de una manera sencilla y fácil de entender para nuestro público que nos sigue cada día a través de nuestros episodios. Pinal, en términos de herramientas, ya digamos que se cumplió con la primera parte de mi emprendimiento, ya me va bien, ya yo quiero ampliar, ya yo quiero crecer. ¿Cuáles son los aspectos cuando yo decido ya ampliar mi negocio que tengo que tomar bien en consideración a nivel de lo que es la finanza y la contabilidad? Ok, mira, ahorita te estaba hablando que habían 3 estados financieros básicos y nada más te expliqué de uno. Es decir, te expliqué el estado de situación, que es fundamental porque tú vas a ir a manejar índices, vas a ver la operación, vas a ver todo esto. Pero hay un segundo estado que es el de resultados. Si tú no monitoreas cómo van tus resultados mensualmente, muchas veces hasta quincenalmente, porque tú eres el dueño de tu software y puedes ir monitoreando. Entonces, en ese estado de resultados, ese no es, el otro es, el de situación es a la fecha. El de resultado es a periodo. Por eso es que en uno las cuentas, en el de situación o balance general, son las llamadas cuentas reales, y en el otro se llaman cuentas nominales. Nominales porque dentro de un periodo, y que los resultados de eso van a una cuenta real que es la de en patrimonio en el estado de situación. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no monitoreas, y me ha pasado constantemente, que tú tienes un estado de resultados y que por ahí yo no comienzo ni siquiera por el de situación, yo comienzo por el de resultados. Aunque se tenga como segundo, pero es que ese me da un periodo y ya el otro me da una foto. Entonces, si tú tienes el negocio y se te está escapando en los costos, en los gastos, se te están disminuyendo los ingresos, de nada te vale tú tener muchas cosas en el estado de situación porque el negocio está cayendo, se está bajando porque no va a poder alimentar al otro. Entonces tú tienes, y por eso los ¿Y qué hacer cuando se presentan ese tipo de situaciones? Los mismos índices financieros te van diciendo, mira, tú estás vendiendo a 7, pero entre tu costo están llegando a 6 y tus otros gastos, los gastos administrativos, te están llevando a 10. Entonces tienes que buscar la medida correctiva. Quizás te incrementaron los precios de los productos que tú vendes, pero tú no subiste los precios tuyos, por decirte un caso. Entonces tú que ocurre mucho porque a veces por competencia tú te aumentan los insumos, sin embargo tú no puedes ajustar en la misma proporción los precios porque hay un mercado de que competencia te presiona. Que te presiona y muchas veces tú tienes que bajar el margen tuyo para poderte mantener en el mercado, sobre todo cuando tú compites con grupos que son más poderosos y tú dependes de un renglón, pero ese grupo poderoso depende de muchos más renglones. Entonces eso también te dice si tú debes salir de renglones. Porque hay renglones que tú puedes tener pérdida en él, porque te fortalecen otro tipo de renglón para tus ingresos. Pero si tú tienes un renglón, mira, hay muchos colmados que no te venden quizás cerveza, por decirte, porque la cerveza le ocupa mucho espacio y poco margen. Prefieren vender mucha chuchería que les permita tener más margen y movilidad y tener más beneficios. Sí. Y viceversa, hay otro que dice, mira, yo me voy a dedicar a vender cerveza, ¿no? Y se olvidan de todo lo otro. Porque con esto yo creo un punto aquí y ya
pero ya eso da otra movilidad. Pero hay gente que no le es conveniente, porque hay negocios que tienen una naturaleza. Si tú tienes un negocio de fabricar productos de belleza, como es MK Cosméticos, productos capilares y todo esto, y tú te pones a fabricar, ¿cómo se llama? Líquido para limpiar zapatos, te da una desenfocada y posiblemente eso es lo que te puede dejar perdido. Claro. Porque tu enfoque tiene que ser sobre la base primaria, sí, sobre lo que es importante dentro de tu enfoque de negocio. Pero aún así, muchas veces tú estás dentro de un sector que necesita renglones que son competitivos, que no tienen el mismo margen, pero que son obligatorios porque te mueven otro tipo de productos. Eso era lo que te decía. Hay productos con los que tú puedes perder, inclusive. Es como dar un servicio, básicamente. Exactamente. Tú puedes perder en ese negocio. Tú me estás dejando... el costo de esto es 7 y yo lo estoy vendiendo a 7.25. Muchos te dirán, pero no tiene sentido. Pero ese de 7 te está llevando a un mercado que tú te vas a ganar en los otros, que si tú no llevas no puede entrar al otro. Sí, sí, entonces, eso es importante y eso te lo da un estado de resultados. Porque tú lo vas viendo. Tú vas viendo la movilidad que tú tienes. Y también que no se te vaya de la mano los gastos administrativos. Porque cuando viene a ver, tú dices que tengo en gastos administrativos un porcentaje igual a los costos. Entonces tú estás perdido, porque no pueden ser nunca igual. Porque tú tienes ingresos que los costos van a sustentar esos ingresos y los gastos generales y administrativos apoyan esa operación. Pero quien te sustenta el ingreso son los costos. Lo otro es un apoyo. Entonces ese apoyo no puede ser tan grande como que la empresa no gane por tenerlo así, porque al final del camino, ¿qué va a pasar? Que tú con ese mismo dinero, colocándolo en otro sitio, sin lucha ni nada, te va a ganar más. Sí. ¿Y cómo nosotros podemos orientar a un emprendedor para que darle algún tipo de luz? Imaginemos un semáforo donde hay 3 colores, verde, amarillo y rojo. ¿Cómo nosotros decirle, mira, verde, ten cuidado que cambió a amarillo y si te descuidas sigue a rojo, en términos de porcentaje de esos renglones que debe de tener siempre a la vista y no dejar que se salgan del control? Mira lo que pasa. Nadie conoce... Claro está, si tú entras a un negocio tienes que tratar de educarte en la actividad que vas a hacer. Porque si te pones a hacerlo por comparación, ¿qué quiero yo decir con eso? Que si tú tienes una empresa de cosméticos y yo digo, no, él está yendo bien, pero yo lo que tengo que fabricar lo mismo que él hace, a mí me va a ir mejor que a él. Pero yo no sé nada de eso. Pero no, el hecho no es que no sé... que no me preocupo por aprender ni siquiera cómo se manejan los costos de esa operación. Simplemente que yo sé que tú vendes y yo puedo vender igual. Pero tus costos, por la experiencia que tienes, van a ser más bajitos que los costos míos, que no sé de eso, y voy a comprar el precio que me den. No sé ni siquiera dónde voy a orientarme para buscar esos precios para esa operación. Entonces, yo quebré y vendía más que él. ¿Y por qué él no ha quebrado si él vende menos? Porque tú conoces los trucos. Yo no lo conozco. Ni me preocupé por aprender los trucos. Entonces, la parte que tú dices, ese semáforo, después que tú tienes el conocimiento del negocio, tú conoces el semáforo. Porque el semáforo te va a decir, este producto está en verde y puedo cruzar. Porque ya yo conozco eso. Pero hay un producto que yo voy a cruzar en amarillo porque ese producto me permite cruzar en verde lo otro.
Y hay unos rojos que tú vas a decir, no, no sigo en este producto. Señores, seguidores de nuestro canal, hemos llegado al final de un episodio más de Aprende para que emprendas. Hoy estuvimos conversando con el licenciado Emiliano Espinal, a quien queremos agradecer su comparecencia en el día de hoy. Y nada, te queremos agradecer y dejar las puertas abiertas para cuando desea compartir experiencias de nuevo con nuestros seguidores, pues las puertas quedan abiertas en Aprende para que emprenda. Bueno, Noel, tú sabes que yo siempre estoy a la orden y a mí me gusta enseñar, pero me gusta enseñarle a los que quieren aprender. Sí, no, es que de hecho toda esta información está disponible en nuestro canal de YouTube, Noel Ureña Ceballos, Aprende para que emprenda. Será hasta el próximo episodio. Listo. Bueno, hasta rápido fue la hora. Sí. Esos renglones que debe de tener siempre a la vista y no dejar que se salgan del control. Mira lo que pasa. Nadie conoce, claro está, si tú entras a un negocio tienes que tratar de educarte en la actividad que va a hacer. Porque si te pones a hacerlo por comparación, ¿qué quiero yo decir con eso? Que si tú tienes una empresa de cosméticos, y yo digo, no, él está yendo bien, pero yo lo que tengo que fabricar lo mismo que él hace, a mí me va a ir mejor que a él. Pero yo no sé nada de eso. Pero no, el hecho no es que no sé, que no me preocupo por aprender ni siquiera cómo se manejan los costos de esa operación. Simplemente que yo sé que tú vendes y yo puedo vender igual. Pero tus costos, por la experiencia que tienes, van a ser más bajitos que los costos míos, que no sé de eso, y voy a comprar el precio que me den. No sé ni siquiera dónde voy a orientarme para buscar esos precios para esa operación. Entonces, yo quebré. Y vendía más que él. ¿Y por qué él no ha quebrado si él vende menos? Porque tú conoces los trucos. Yo no lo conozco. Ni me preocupé por aprender los trucos. Entonces, la parte que tú dices, ese semáforo, después que tú tienes el conocimiento del negocio, tú conoces el semáforo. Porque el semáforo te va a decir, este producto está en verde y puedo cruzar. Porque ya yo conozco eso. Pero hay un producto que yo voy a cruzar en amarillo porque ese producto me permite cruzar en verde lo otro. Y hay unos rojos que tú vas a decir, no sigo en este producto. Señores, seguidores de nuestro canal, hemos llegado al final de un episodio más de Aprende para que emprendas. Hoy estuvimos conversando con el licenciado Emiliano Espinal, a quien queremos agradecer su comparecencia en el día de hoy. Y nada, te queremos agradecer y dejar las puertas abiertas para cuando desea compartir experiencias de nuevo con nuestros seguidores, pues las puertas quedan abiertas en Aprende para que emprenda. Bueno, Noel, tú sabes que yo siempre estoy a la orden y a mí me gusta enseñar, pero me gusta enseñarle a los que quieren aprender. Sí, no, es que de hecho toda esta información está disponible en nuestro canal de YouTube, Noel Ureña Ceballos, Aprende para que emprenda. Será hasta el próximo episodio.